esta mañana, Señor, exaltado, bendecido, glorificado. Señor, te damos todo honor, te damos toda gloria. Gracias por la vida, gracias por la salvación, gracias por los momentos de dificultad, gracias por los desiertos, gracias por las montañas de victoria. Gracias, Dios, por cada don, cada talento que nos has dado. Gracias por vivir en esta tierra. Gracias aún por nuestro gobierno. Gracias por la economía. Gracias por la familia. Gracias por la salud. Gracias también a veces los tiempos de enfermedad. Gracias, Dios, por medio de la lucha, porque tú nos das la victoria. Te enaltecemos en este día. Gracias, Dios, porque podemos entrar al lugar santísimo a través de la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos tener una intimidad, una relación contigo. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, sé derramado en este lugar. Paséate como tú quieras. Haz tu obra en esta mañana conforme a tu corazón. Trae del norte, trae del sur, trae del este, trae del oeste aquellos que han de venir, Dios, para que beba tus aguas, para que coma tu pan, para que sean sanados sus corazones. Señor, gracias en esta mañana. Gracias en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, paséate en este lugar. Sé tocando, Dios, sé obrando, sé manifestando tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Dale gracias a Dios. Ahí donde tú estás, dile: Dios, gracias por revelarte a mi vida, Dios mío. Gracias por buscarme y encontrarme, Señor. Gracias porque pude mirarte, Dios, y no me acusaste. Me perdonaste, me limpiaste, me hiciste tu hija. Gracias, Dios, gracias, Dios, gracias. Gracias, Señor. En tu nombre, Rey, en tu nombre, Rey, en tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Necesito más de ti. Lléname, Señor. Vengo a este lugar a encontrarme contigo, Dios. Necesito más y más de ti. Oh. Vengo postrado delante de ti. No tengo nada que esconderte a ti. Y amén. Y como estábamos diciendo, hemos estado viendo durante algunas semanas los nombres acerca de Dios. Hemos visto diferentes, y uno de ellos, el primero que vimos, y así lo estamos viendo en el orden cómo están apareciendo, donde empezamos a conocer a Dios a través de sus nombres, de sus atributos, y de esa manera nosotros conocemos a Dios tal cual como es Él. Y lo que no se trata es de ver, ay, qué bueno, qué maravilloso, qué poderoso, todopoderoso Dios, qué bueno. No, sino aplicarlo a nuestra vida y que nosotros podamos vivir de acuerdo acerca de los nombres de Dios. Porque eso nos va a dar a nosotros victoria tras victoria, nos va a garantizar que realmente conocemos al Dios verdadero, donde no hay dioses. Los hay, que el hombre se ha inventado diferentes dioses, pero solamente existe uno. Existe uno, el que dijo: yo soy el que soy. Ese es el verdadero Dios. La primera manifestación que nosotros encontramos en la Escritura acerca de Dios es Elohim, que Él es el creador, que lo encontramos en el capítulo 1 de Génesis. Elohim, donde vemos a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde Él creó los cielos y la tierra. Y vemos a un Dios creador que de la nada
donde no existía la materia, Él creó la materia para poder crear lo que nosotros vemos para ver. El hombre puede inventar y puede crear muchísimas cosas, no cabe duda, y nos quedamos asombrados. Especialmente me gusta ver ciertos, ¿cómo se llama? No voy a decir documentales, pero tiene que ver con eso, ¿y cómo lo hacen? Que eso también sale en televisión, ¿y cómo lo hacen? Y uno se queda asombrado de cómo hacen ciertas máquinas, ciertas cosas, y uno se queda asombrado y dice, Dios, qué inteligente es el hombre. Por ejemplo, en días más atrás había visto de cómo se hacen y cómo funcionan, que uno se queda asombrado, los motores de los aviones. Y uno dice, ¿cómo es posible que tantas toneladas de peso sean sostenidas en el aire desafiando la gravedad? Y aquí hay un montón de cosas que tienen que ver con la aerodinámica, que no es el mensaje de hoy, pero los motores que propulsan ahí toda esa fuerza y ese empuje hace posible que vuele. Entonces, ¿cómo son construidos por dentro? Y es algo increíble acerca de la construcción. Y llegué a la conclusión y me dije, caramba, ¿cómo el hombre llegó a esa conclusión de que esto es posible? Uno se pone a mirar y eso es pura ciencia, y uno dice, increíble la sabiduría del hombre, la inteligencia que llegó a creer esto. Pero Dios es mucho más que eso. Pero el hombre, para poder llegar a hacer eso, aparte de ser inteligente, porque Dios nos ha dado creatividad, el hombre necesita crear ese motor y sacar la materia prima. ¿De dónde viene la materia prima? De la tierra. Pero el hombre no es capaz de sacar por sí mismo la materia prima. Hay que crear la materia. Pues Dios nuestro Hacedor, Elohim, Él creó toda la materia prima que nosotros encontramos aquí. Y el hombre no es capaz de crear la materia, sino solamente Dios. También vimos, en segundo lugar, vimos a Yahweh, que se conoce como el Tetragramatón, se llama así. Es el Dios que cuando se le apareció a Moisés, yo soy el que soy. Cuando te preguntes por mí, yo soy el que soy. El Dios que existe, el Dios que siempre ha estado, que siempre es y que siempre serás. El Dios eterno, donde no tiene un principio y tendrá un final, donde no existe la caducidad. Dios siempre ha estado. Y lo más maravilloso, que Dios en un día, Él decidió crearnos a nosotros y manifestarse para que nosotros le conociéramos. Y eso es algo interesante. Pero también vimos el Roy, donde parece como que es un Dios lejano, pero no, es un Dios cercano, donde vemos ahí el trato que tuvo con Agar, con la sierva, allí, ¿verdad?, de Abraham, y cómo Dios se le manifestó, y Él es el que oye, el que escucha nuestras plegarias, nuestras oraciones, y Dios oye, y Dios está interesado en nuestras vidas, algo maravilloso. Y también vimos el Shaddai, el Todopoderoso, el que todo lo puede. Pero hoy, porque va en ese orden, toca uno que ese, como hemos cantado, tu nombre sobre todo nombre es, y hoy vamos a ver un nombre más de Dios, que es el nombre de Dios sobre todo es, y es, si fuéramos una lista de los nombres principales de Dios, este es el top number one, este es el número uno. No podemos decir, bueno, no me gusta decir este es el 2, el 3, el 4, el 5. Pero este supera a todos. Este es el más grande de todos. Y tal vez no lo hayamos visto o no lo hayamos conocido. Y es el Elión. Dígale al que está a su lado, el Elión. Ahí está el Elión. Ahí está, ¿cómo se llama? Escrito en hebreo. Que significa el Dios Altísimo. Es el Dios Altísimo. Y la primera vez que nosotros encontramos este nombre, evidentemente es en el libro de Génesis, concretamente en el capítulo 14, donde vamos a leer brevemente un extracto de esta historia, donde fíjese bien, donde el Elión quiso manifestarse en la vida de Abraham. Y le pongo en contexto. Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot, pero había un rey, Kedorlaomer, ese es su nombre, Kedorlaomer, de la tierra de Elam. E investigando un poco, la tierra de Elam es la tierra que hoy día existe, donde en la escritura aparece
con el nombre de Persia. Pero ese nombre hoy día, Persia, si uno busca en el mapa, no existe, porque le cambiaron el nombre. Y ese nombre hoy día viene siendo la tierra de Irán. E Irán es los que hace poquito lanzaron un par de torpedos vía aérea. ¿A quién? A Israel. Así que guerra con Israel. Y así que en ese tiempo Kedorlaomer, con la descendencia del plan que Dios tenía para con ellos, también hace guerra. Ahí lo dejo. Es algo curioso, porque todas estas cosas son espirituales. Pero el tema es el siguiente. Kedorlaomer hizo un pacto, una alianza con varios reyes, al menos con 10 reyes, y vamos a ir en contra del sobrino de Lot, y lo vamos a apresurar, y lo vamos a coger, y lo vamos a tomar, y lo vamos a hacer prisionero. Cuando llegó a oídos esto a su tío, Abraham lo que hace era un hombre poderoso, un hombre que ya Dios lo estaba bendiciendo, el Elión lo estaba bendiciendo. Y lo que hace Abraham es lo siguiente, dice la palabra que él tomó 318 hombres, y me gusta esta expresión, y a algunos de ustedes les va a sonar, de los nacidos de su casa. No cogió gente extranjera, no cogió gente de afuera, sino cogió los nacidos de su casa. En otras palabras, gente que tuviese el mismo ADN espiritual que Abraham, que entendiese, que valorase las cosas de su siervo, las cosas de su casa. Así que esos 318 siervos, los nacidos de su casa, los tomó Abraham y fue a hacer guerra. ¿Contra quién? Contra Kedorlaomer y su ejército de 10 reinos más. Como no podía ser de otra manera, los venció. Y en medio de esa guerra donde los venció con un escuadrón de alto rango de 318 soldados, siervos, los venció, y en ese momento de la batalla que pudo recuperar parte o casi todo del botín, pudo recuperar a su sobrino Lot, y bueno, y ahora vamos de regreso de donde veníamos. Pero en ese momento, en ese preciso momento, al encuentro aparece alguien. Aparece alguien que bíblicamente hablando es un misterio. Es un misterio porque uno dice, ¿y dónde estaba este hombre? ¿Y quién es este hombre? ¿Y de dónde salió? Porque no lo encontramos en la Escritura en ningún lado. Bueno, sí, lo encontramos en 2 lados, pero ¿de dónde salió? Apareció aquí en Génesis 14 y también aparece y se nombra en el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos. Pero si uno busca cuáles son sus orígenes, no los encuentra. ¿Y de dónde salió este hombre? Así que hay varias teorías, pero no las vamos a nombrar ahora. Pero es interesante. Y este hombre es nada más y nada menos que un sumo sacerdote, llamado Melquisedec, rey de justicia, de la tierra de Salem. De la tierra de Salem, tierra de paz. Así que en Génesis 14, versículo 17, Génesis 14, versículo 17, dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Aquí aparece por primera vez el Elión, Altísimo. Sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Señor, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Hasta aquí lo vamos a leer. El rey de Sodoma quería que le diera los prisioneros, que le diera la gente, y bueno, y él le daba los bienes y todo lo demás. No, aquí no te voy a dar nada. El Dios Altísimo me ha bendecido. Hermanos, no cabe duda que viendo de esta historia, el Dios Altísimo, el Elión, intervino favorablemente a favor de Abraham.
donde Dios tenía un plan para con Abraham. No cabe duda que él sería de su descendencia, nacería no solamente sus hijos, sino vendría nuestro bendito y reconocido Salvador. Ahora bien, en esta historia del Elión, del Dios Altísimo, que eso es lo que significa su nombre, el Altísimo, es el que es el más alto de todos los dioses que pueden haber supuestamente en la tierra. Uno puede decir, no, mi Dios es poderoso, tal, no sé cuánto, no sé qué, y mi nuestro Dios. Muy bien, pero yo conozco y sirvo al Dios Altísimo. Por eso se llama el Altísimo, que está por encima de cualquier Dios. Es el Dios, el más alto, el que está por encima de todos. Por eso se llama de esa manera con este adjetivo, el Altísimo. Ahora bien, lo que queremos ver en este mensaje es lo siguiente: no solamente ver el Altísimo, su majestad, lo sublime, lo majestuoso, lo santo, lo maravilloso que es Dios, porque lo es, sino en el Altísimo, que uno piensa que está ahí arriba, porque realmente lo está, y nosotros aquí abajo es como decir, bueno, Dios está tan ocupado, Dios está en sus asuntos, que no va a tener, preocupación por nosotros. Y traspolando esto a lo carnal, por decirlo así, a la vida física de aquí de la tierra, es como que nosotros dijéramos lo siguiente: mira, está el director del hotel, que es el mandamás ahí arriba. ¿Cómo le vas a molestar? Por los subordinados que están abajo, dirígete a ellos. ¿O cómo tú vas a molestar, si hablamos del ejército, al general, al más que manda, al capitán general? ¿Cómo vas a ir al capitán general de todas las Fuerzas Armadas, al rey Felipe? Está con sus asuntos, habla con el cabo que esté al lado. Ahí nosotros no podemos llegar, no hay relación. Pues no, el Altísimo tiene y quiere mantener relación con su creación. Y lo que vamos a ver del Altísimo es algo increíble, maravilloso, que nuestro Dios es un Dios personal. Es un Dios personal que está interesado en nuestras vidas. Y dos cosas que desprenden de este texto que hemos leído es lo siguiente. Primero, que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Es el que está por encima de todo eso, de los cielos y de la tierra. Es el que está por encima de todas las galaxias. Es el que está por encima de todas las estrellas. Es el que es el Dios de todo poder. Es el creador de todo, el sublime, el maravilloso, donde Él siempre ha estado, donde Él tiene autoridad y donde su autoridad no fue delegada por alguien. Él siempre la ha tenido. Es el máximo. Es el todopoderoso. Es todo. El Elión allí tiene todas esas características impregnadas de lo que hemos visto hace un momento acerca de nuestro Dios todopoderoso, de nuestro Yahweh, nuestro Roy, de nuestro Shaddai, nuestro Elohim. Todo desprende de Él, el más maravilloso, el originador de toda la creación, donde todo empezó por Él. Pero también vemos algo acerca del Elión en este texto donde el rey de Salem, es decir, Melquisedec, sumo sacerdote, y bendice a Abraham y comienza y declara estas verdades. Dice, Él es también el más alto, el soberano, y por encima de Él no hay nadie. Cuando estaba pensando en esto, me vino a la mente esa gran montaña. Muy bien, el monte Everest, donde mide 8.848 metros con 50 a nivel del mar. El Teide se queda por debajo. Bien, para subir arriba hay que subir con oxígeno, si no, caput. Y en invierno no es aconsejable. Así que uno ve esa montaña, que están por las tierras allí del Nepal y todo lo demás, uno se queda por allá y se queda asombrado. Y uno dice, por ejemplo, yo siempre se lo he dicho a ustedes, a mí las montañas me hablan de la magnificencia, de la grandeza de Dios.
Son montañas pequeñas, toda la cordillera que nosotros vemos aquí en Gran Canaria. Cuando subo de abajo, de donde vivimos hacia arriba, me gusta ver. Hoy me dije a mí mismo, hoy hay menos calima, porque veo con más nitidez las montañas. Y a mí me asombra, y doy gracias a Dios por la creación y por todo, cuando veo las montañas. A mí las montañas me inspiran, siempre me han inspirado a adorar y bendecir al Señor. Así que si un día tendré la oportunidad de ver esto, me quedaré súper asombrado. Estaré chiquito, Dios mío, tu majestad, la puedo ver esto y contemplar que tú estás por encima de los 8.848 metros con 50. Él es el más alto, el más soberano. Si nos quedamos asombrados con el Everest, nos vamos a quedar más asombrados viendo cara a cara al Creador Todopoderoso. Así que Él, no hay ningún poder, no hay ninguna autoridad terrenal, ningún gobernante terrenal que está por encima de Él. Él es el máximo de todos. Él es el jefe. Él es el capitán de todo lo que nosotros encontramos. Ahora, quiero que veamos en esa historia también parte de la soberanía de Dios en nuestras vidas. Que podemos ver la soberanía de Dios operando en nuestra vida. Estamos viviendo un mundo, no cabe duda, de incertidumbres, de muchos desafíos. A veces hay caos, a veces hay tantas cosas. Y uno dice, bueno, y nosotros como iglesia, como hijos e hijas de Dios, ¿qué vamos a hacer cuando el mundo nos pregunta? Nosotros tenemos y decimos que confiamos en el Dios Todopoderoso. Pero dígalo y créalo de verdad. Usted cree en el Elión, en el Dios Todopoderoso, en el Dios maravilloso, que todo lo puede. Vamos a ver un momento rapidito esto, porque luego lo quiero ver en menudencia. El Salmo 91 es una expresión de esto, donde en general los salmistas expresaban en medio de sus turbulencias en la vida, de sus luchas, de sus fracasos, de su victoria, de sus penas y de todas las adversidades, vemos en los salmos la parte humana del salmista, del hombre, hablando y adorando y bendiciendo al Señor y siendo inspirado por el Espíritu Santo y sin darse cuenta, porque ellos no lo sabían, no era parte de ellos consciente, Dios los usa, esa oración que está registrada en los 150 salmos, y vemos allí perlas, maravillas, palabra de Dios, de la grandeza y la maravillosa potencia de nuestro Dios Todopoderoso. En el Salmo 91, por ejemplo, dice, el que habita al abrigo ¿de quién? Del Altísimo. Este es el Elión del Altísimo. Morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Y aquí hay dos cosas. El Altísimo, el Elión. Y el Omnipotente, el Shaddai. ¿Cómo sabía el salmista esto? En la experiencia, Dios le hace ver eso. Entonces este versículo nos asegura a nosotros la protección de Dios. Ahora bien, ¿quién se recuerda de Daniel y sus tres amigos? Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, ustedes no se quieren someterse, ustedes no quieren adorar a este gran ídolo, ustedes no quieren hacer esto, no quieren hacer tal cosa. Muy bien, al horno de fuego. ¿Sí o no? Y ahora, por ser cabezudos, dice el rey, caliéntanlo y dale a la perilla 7 veces más. Si está a 100 grados, a 700 grados. A 100 grados hierve el agua, pues ponlo a 700 grados. Pasado un tiempito, el rey, bueno, ya tiene que estar tostadito, ¿no? Así que se acerca y ve a uno más dentro. Pero es que ellos confiaban, dice entonces Nabucodonosor, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. El rey Nabucodonosor lo dice reconociendo que son parte del Dios Altísimo. Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego porque habían visto allí, ¿qué cosa? A un ser más. Pero también eso pasó cuando Daniel no quiso someterse y adorar y someterse a las reglas
de allí de Babilonia, lo metieron en el foso de los leones. Y Dios envió ¿a quién? A su ángel, como nosotros vemos en el Salmo 91, y tapó la boca de los leones, y Dios los guardó. Miren, en el libro de Daniel aparece 13 veces, nombrando al Altísimo. Tantos así que el mismo Nabucodonosor, en su orgullo o en su soberbia, cuando Dios lo humilló y estuvo viviendo durante una temporada en el campo con las aves silvestres, con las rapiñas de las aves silvestres y de todo lo demás, donde le salieron uñas, donde le salieron el pelo súper largo, parecía una bestia, un animal. Y en su locura, cuando él volvió en sí, ¿saben qué confesó él por su boca? Declaró que el Dios de los hebreos es el verdadero Dios y es el Dios altísimo. El Dios altísimo. ¿Qué había visto Nabucodonosor en la vida de esos jóvenes, de Daniel y de sus amigos? Eso es lo que tiene que ver la sociedad de nuestro alrededor, que no vivimos religión, vivimos vida, vivimos una vida cercana a Dios, conocemos a Dios íntimamente, conocemos al Dios todopoderoso, al personal, al Elión, y eso es lo que le ha de llamar la atención a la gente para que se acerque al Señor. En Hechos 16, 17, ¿quién se recuerda? Pablo y Silas cada día iban para adorar, para bendecir, y había una mujer que cada día los estaba incomodando. Una mujer con un espíritu pitonizo, de adivinación. Y esta mujer va y declara en Hechos 16, 17, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios, el Elión, el Altísimo. Son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino ¿de qué? De salvación. El demonio estaba diciendo la verdad. Primero reconoció al Dios poderoso, el Altísimo, que ellos, Pablo y Silas, eran siervos del Dios. Había dicho la verdad el enemigo. Y había dicho la verdad, que estaba anunciando el camino de salvación. Por una vez dijo la verdad. Pero al Dios Altísimo, algo vio. Pues la gente, el mundo, tiene que ver que realmente nosotros servimos al Dios Altísimo. Los discípulos también vieron con sus ojos al Dios Altísimo, a Jesús de Nazaret. Pero ¿quién es este? ¿Quién es este que los vientos y la mar le obedecen? Nunca antes se había visto esto, nunca antes se había visto los demonios siendo ahí atormentando a la gente, siendo liberados por el poder de Jesús. Nunca antes se había visto la resurrección, Lázaro salir. Ellos se preguntaban, pero ¿este quién es? El Elión, el Altísimo. Así que tú tienes el Altísimo en tu vida. Tienes que creerlo. Ahora, ¿qué implica todas estas cosas para nosotros? Todas estas cosas que hemos estado viendo implica para nosotros en nuestra vida una confianza absoluta. Tenemos que estar confiados totalmente. Una confianza absoluta. Aunque haya tormentas y todo lo demás, los discípulos no estaban en medio de la tormenta con Jesús. Jesús no se durmió, le tocaba la siesta, no, lo hizo adrede, a ver cómo reaccionaban ellos. Y ahí que Jesús, el Elión, se manifestó en medio de todo eso. Así que nosotros tenemos que, oye, Tacho, pero tú no tienes miedo, mira lo que el gobierno ha dicho y tal. Yo no, mi confianza está en Dios, es el que me sostiene. Y a veces nos es difícil aplicar muchas partes del Sermón del Monte a hacer esto. Ayer escuchando un pastor me decía lo siguiente: creo en la palabra del Señor, creo en todo, evidentemente, pero a veces tengo problemas con algunos versículos que me cuesta aplicar totalmente en mi vida. Y me encantó, porque el hombre fue totalmente honesto. Ahí manifestó su humanidad. Y dice, a veces tengo problemas con aplicar en mi vida Mateo 6, cuando el Señor nos habla allí: mirad las aves de los cielos y de la tierra, que ni siembra, ni ciega, ni nada, y esto, y vuestro Padre las alimenta, y esto, vosotros valéis más que 2 pajarillos, A veces me cuesta aplicar esto a mi vida, y ahí fue totalmente honesto. Pero tenemos que tener confianza absoluta en medio del Elión,
paz en medio de la tormenta. Y todo esto nos lleva y tiene que llevarnos a nosotros a una adoración profunda, donde reconocemos al Dios Todopoderoso y le adoramos. ¿Qué fue lo que vio Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel? ¿Saben una cosa? No eran hombres de 50 años. Daniel tenía como unos 17 años cuando fue llevado y sus amigos lo mismo. Hoy día los jóvenes de 17 años, ¿qué piensan? ¿Saben qué piensan? En el postureo, en las tonterías. Su mente está divagando por las cosas del mundo. Créanme, y a veces entre los cristianos pasa eso. Bueno, ayer pasaron calor ustedes, yo lo sabía que eso iba a suceder, más de 200 jóvenes. No voy a decir que algunos de otras iglesias se quedaron, para que no me tiren las piedras. Me digan algo. Pero se lo pasaron bien. Ustedes no escucharon los testimonios, pero el grupo del equipo de trabajo que mandamos a Madrid, los hice venir un día aquí a la iglesia y honestamente hablando me sorprendieron. Yo pensaba que me iba a decir, sí, pastor, lo pasamos bien, sí, tal. Como siempre me dice, bien, tal. Pero es que me desbordaron, me quedé asombradísimo. Bueno, les tengo una buena noticia. En octubre vamos a tener eso aquí en Las Palmas. El equipo que está por toda España ministrando, en el mes de octubre va a estar aquí en Las Palmas ministrando. Y esto es algo que ninguno de ustedes se debe perder. Y nosotros menos. Así que ya saben. Así que cuando conocemos a Dios, y ellos lo conocieron, hay una adoración profunda. Porque los amigos de Daniel, ¿saben lo que dijeron al rey? Le dijeron lo siguiente: oh rey, sobre este asunto no nos vamos nosotros a ir para atrás. Nosotros reconocemos al Dios Todopoderoso. Así que no nos importa si hemos de morir aquí, bien. Si Dios nos quiere salvar, bien. Y si no nos quiere salvar, también bien. ¿Qué confianza tenía esta gente? Sobre este asunto no vamos a discutir. Si nos quiere meter en el horno, nos mete. Si salimos como pollos asados, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios también. Es una confianza. Y eso lo lleva a una adoración profunda, porque ellos conocían quién era su Dios. Y nosotros también tenemos que acercarnos. En el segundo sermón de esta serie, yo recuerdo que prediqué acerca de esto. No di un nombre específico de Dios, sino fue como una especie de introducción. Y había dicho que cuando nosotros nos acercamos y empezamos a conocerlo, tiene que provocar en nosotros dos reacciones. Primero, que vemos a Dios, nuestro Dios Todopoderoso, como nuestro Señor. Y eso hace que en nuestras vidas nosotros nos sometamos a Él y le sirvamos como tal y como Salvador, evidentemente. Pero muchas veces recibimos al Señor y vivimos nuestra vida mucho más que como el Salvador y no tanto como el Señor, que no queremos someternos y obedecer sus mandamientos. Y por último, valentía para enfrentar esos grandes desafíos que hay en la vida, desafíos que hay en nuestra vida. Cuando Dios nos insta, vayan y hagan tal cosa, vayan y hagan esto, vayan. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que creer tal cosa. Y lo que vamos a ver en el Salmo 91 es algo maravilloso. En el Salmo 91, que es un salmo donde vemos al león con su creación, con su siervo personal, donde se manifiesta. Vemos en el Salmo 91 la supremacía y poder de Dios. Vemos también refugio y protección. Vemos también confianza y seguridad. Vemos promesas y vemos relación de parte de Dios con nosotros. En el Salmo 91, verso 1, vamos a leerlo, dice de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo, del Elión, morará bajo la sombra del Omnipotente, del Shaddai. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice, Él, lo dice el salmista, Él
te librará del lazo del cazador. Tú y yo sabemos quién es el cazador. El cazador es el enemigo que trata de cazar, con Z, cazar nuestra vida. Dice de la peste destructora. Año 2020, ¿le recuerda algo? Él nos guardará de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Es una metáfora. No es que Dios tenga plumas, pero es lo mismo que Jesús dijo. Oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y los cobija, le da calor y los mantiene, le da seguridad, pero vosotros no quisisteis. Ese es el león. Chacho, el que todo lo ha hecho, el que todo lo puede y tal, y hace eso con nosotros. ¿No es esto maravilloso? Un Dios cercano, no alejado. Es un Dios personal. Nuestro Dios el león. Dice, escudo y adarga es su verdad. Su palabra es verdad. Y como creemos a su palabra, ¿qué dice acá? No hemos de temer el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos verás la recompensa de los impíos. Dios te guarda, Dios te protege, Dios te bendice. Y como tú confías en Él, en su escudo, en su adarga, que es verdad en su palabra, vienen todas estas bendiciones de tu vida. ¿Por qué? Versículo 9, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. En el número 1, yo recuerdo cuando fui jovencito y más, bueno, ahora soy un poquito mayor, pero yo recuerdo en mi habitación, todavía lo recuerdo, tenía yo varios póster. En aquella época, en mi época, era muy conocido de los jóvenes tener póster en su habitación. Tenía Pink Floyd, tenía Deep Purple, tenía, ¿cómo se llama esto? The Wall, el muro. ¿Cómo se llama el conjunto este? No me acuerdo ahora. El del muro, el grupo. Tenía cosas galácticas ahí. Tenía varias cosas allí, en mi habitación. Yo los veía, me inspiraba, tal y esto, lo otro. No digo que tengamos que tener un póster en ese sentido, pero tener en el corazón. Pero en mi habitación no había nada de eso. En mi habitación había esas cosas del mundo, esas realidades del mundo. Pero en mi habitación, en mi corazón, no estaba Dios. Hasta que más tarde, por su grandeza, por su misericordia, apareció. Cuando apareció, yo hice una limpia de todos esos pósters. Eran pósters enormes, ¿eh? Y eso. Así que dice, porque has puesto al Altísimo por tu habitación. ¿Y por qué lo has puesto? Dios dice, porque lo quiero hacer, voy a dar algunas promesas que yo quiero hacer contigo. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esto me hace pensar en Apocalipsis 3:10, que cuando venga lo que tenga que venir, dice, por cuanto has guardado la palabra de paciencia en tu corazón, yo te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre este mundo. Lo dice el Señor, de todos sus sellos, trompetas y copas que han de venir, Dios dice, yo te guardo, por cuanto tú has guardado mi palabra, la has guardado en tu corazón, yo te guardaré cuando venga aquello. ¿No les parece tremendo? Cuando vino el ángel del Señor allí en Egipto e hirió a todos los primogénitos de los que no obedecieron, ningún primogénito de Israel fue muerto, porque creyeron a la palabra y en los dinteles de la casa pusieron la sangre del cordero. Mas Faraón sí murieron, mas el pueblo de Israel no. Pasó el ángel del Señor y guardó los hijos de Israel.
por cuanto has puesto el Altísimo por tu habitación, yo te voy a guardar. Te voy a guardar. Y dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Qué dijo Jesús? Hollaréis serpientes y escorpiones. Simbólicamente hablando, en el nombre de Jesús te sujetas a la palabra de Dios, a todos los enemigos y todo lo demás. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, como has puesto tu amor en el Señor, dice aquí, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él yo estaré en la angustia. Aquí no está diciendo que algunas angustias hemos de pasar, pero invoca al Señor y él va a estar en medio de la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré, ¿qué cosa? Mi salvación. Este es el león, este es el Dios altísimo, es el Dios personal, es el Dios que nos ama, es el Dios que está interesado en su creación, donde no nos creó para soltarnos ahí en el mundo. Bueno, ustedes entiéndensela, vivan como les da la gana, sufran, hagan lo que quieran, pero yo paso de ustedes. No, todo lo contrario. Erramos desde el principio, nos equivocamos desde el principio, pecamos desde el principio. Y aún así Dios, yo no quería esto para ellos. Yo les permití que ellos eligieran amarme o no. No quería hacerlos de una forma robótica. No, libre albedrío. Pero aún así Dios decidió. Y no es pena, sino es la misericordia, la compasión de Dios. No quiero que se pierda. Así que Dios, y piensa en esto, tomó un animal inocente. No voy a entrar, es una forma humana de cómo quiero expresarlo, ¿verdad? Y no es para entrar en discusión y todo lo demás. Por ejemplo, en este país de España, y ahora en el mes de mayo se practicó mucho, por las fiestas de San Isidro, 14 de mayo o 15 de mayo creo que es. ¿Qué se practica en España por esta fecha? La tauromaquia, ¿cierto? Donde uno ve el animal, el toro y todo lo demás, el torero y todo, y el pobre animal al final es allí despechado, ¿verdad? Le dan las tocadas al final y todo lo demás. Una vez vi una imagen, esto es real, el toro llorando. A mí particularmente, a mí me da pena. De hecho, si ponen eso por televisión, yo no lo veo, ahí lo dejo. Pero un animal inocente murió por una fiesta. Pero imagínense en aquel momento, un animal inocente, probablemente fue un cordero que Dios usó, lo más seguro, un carnero, y ese animal tuvo que ser sacrificado, donde se derramó su sangre. Dios le quitó las túnicas de pieles, las túnicas de higuera que ellos tenían. Quítense eso. ¿Se han dado cuenta que ustedes están desnudos? Eso no sirve para nada. Eso son obras de inmundicia que ustedes han hecho. Eso no les cubre de nada. Y Dios tuvo que coger las túnicas de pieles de ese animal inocente y cubrir su desnudez. Y de esa manera cubrió su pecado. Y Dios les enseñó que por la muerte de un animal inocente, Él cubrió la falta de ellos. Y todo esto es para que veamos nosotros lo terrible y lo feo que es el pecado que alguien inocente tuvo que morir. Pero ese animal de los machos cabríos y demás, como dice Hebreos, solamente cubrían el pecado, no lo quitaba. Por eso Dios tuvo que enviar al Cordero perfecto. El mismo Dios, a través de la persona de su Jesucristo, se envió a sí mismo.
El Padre lo envió y Él obedeció. Y Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Donde voluntariamente entregó su alma, su corazón, su vida, y su sangre fue vertida en la cruz para perdonar nuestros pecados. El Elión hizo tal cosa, el Altísimo, el Dios poderoso. Por eso en nuestro corazón debemos voluntariamente amarle, entregarnos a Él cada día, debemos de bendecirle, y si no lo hacemos es que realmente no hemos tenido un encuentro con Él. Pero cuando tenemos ese encuentro con Él y empezamos a conocerle, nuestro corazón se desborda de agradecimiento, se desborda de gratitud, de dar las gracias al Señor, de decirle: Señor, gracias por tus bondades, por tus misericordias, por tus verdades. Gracias te doy y te damos, Señor, por todas y cada una de las maravillas que tú nos has dado en nuestra vida. Te voy a invitar que te pongas de pie.